Hoy comenzamos esta clase número 6, ya profundizando más o adentrándonos más en la parte textual. Si recuerdan, hasta ahora vimos la parte arqueológica, la parte histórica, y ya estamos desde la clase pasada, y seguimos hoy también ya profundizando más en los textos que fueron encontrados en Qumran. Muchos me preguntaron si va a tener continuidad esto, porque ya estamos en la clase 6, con la de hoy nos quedan 3 clases, y ya les puedo anticipar que estamos ya preparando el módulo 2 de este curso. Estaremos ya dando información en la próxima clase. Pero bueno, vamos a comenzar entonces esta clase número 6, y los saludo a Adolfo desde Herzliya. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Ariel, y un gusto de nuevo poder retomar aquí este curso aquí, como dijiste, el encuentro número 6, y de la misma manera que muchas de las personas expresan su deseo cada semana, esperando que llegue el sábado para poder continuar con la próxima clase. Tengo que decir que también por mi parte me emociona mucho cuando sé que voy a tener la oportunidad de poder continuar con el tema que estamos construyendo, con ese edificio que estamos construyendo. Y de la misma manera que en la clase anterior, que fue la primera de la segunda parte en la que hablamos sobre los manuscritos bíblicos, como parte de este segundo módulo sobre los rollos del muerto de las Escrituras, hoy vamos a tratar en esta primera parte el tema de la literatura apócrifa y pseudoepigráfica, es decir, otra vez materiales que tienen que ver con las Escrituras, pero visto con materiales un poco diferentes. Así que con tu permiso, Ariel, comienzo ahora con la clase. Por favor, un gusto. Cuando nosotros evaluamos los manuscritos hallados en Qumran en función de sus contenidos, podemos dividir estos documentos en 3 grupos específicos. Un grupo de esos manuscritos son los bíblicos. Ese 25%, dijimos aproximadamente unas 200 a 230 copias. Y sobre estos manuscritos hablamos la clase anterior, es decir, manuscritos que son copias de los libros canónicos que nosotros conocemos de la Biblia hebrea. El segundo grupo de documentos son los manuscritos sectarios, aproximadamente un 37%. Estos documentos se caracterizan por presentar una concepción del mundo, una terminología, un acervo legal y una variedad de géneros literarios que indicarían su pertenencia a un movimiento diferenciado del judaísmo mayoritario y en abierta polémica con él. De aquí entonces su clasificación como manuscritos sectarios. Y estos documentos serán estudiados en las clases próximas. Es decir, la clase anterior estudiamos los manuscritos bíblicos, y la clase próxima, las próximas 2, nosotros estudiaremos precisamente sobre los sectarios. El último grupo de manuscritos, que es el que vamos a ver en el día de hoy, puede ser atribuido al judaísmo común, aproximadamente un 27%. A diferencia del caso de los manuscritos bíblicos ya estudiados en la clase anterior, de los cuales se recuperaron copias antiguas de libros que ya habían sido transmitidos orgánicamente por la tradición rabínica durante siglos. Es decir, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, nosotros los conocíamos, pero los conocíamos en copias relativamente tardías de la época medieval, como recuerdan, como en los manuscritos del Códice de Alepo, en el Códice de San Petersburgo. En Qumran encontramos copias antiguas de esos libros. Se hallaron en Qumran testimonios de libros extracanónicos judíos que habían sido conocidos hasta el momento del hallazgo solo en traducciones secundarias o terciarias transmitidas por la tradición cristiana. Es decir, este es un punto importante, esa literatura que nosotros llamamos apócrifa y pseudoepigráfica, que en un momento voy a desarrollar. Es un material que fue transmitido por los cristianos. Por rara paradoja, los judíos no transmitieron estos materiales de una manera orgánica. Estos libros habrían sido conocidos en amplios círculos judíos de la época del Segundo Templo, pero que por razones desconocidas no fueron transmitidos en sus lenguas originales por la tradición. Es decir, la tradición judía, por distintas razones que tienen que ver con polémicas
con respecto a los contenidos de estos libros, o tienen que ver ya con esa formación del canon que obviamente prestigió ciertos libros, mientras que los libros que no fueron incorporados fueron dejados de lado, pero es un hecho que no fueron transmitidos en sus lenguas originales. Gracias al descubrimiento de los manuscritos de Qumrán, se recuperaron ahora algunos fragmentos de estas obras en sus lenguas originales, sea en hebreo o arameo. Veamos algunos ejemplos al respecto. El primer ejemplo que quiero traer es el libro de Tobit, una novela histórica de la época persa que era conocido hasta hace unas décadas atrás en griego o en traducciones a partir de esta. Como ven, por ejemplo, aquí les traigo una imagen de un manuscrito del libro de Tobit en latín del siglo XIII, que obviamente había sido originalmente hecho de la versión en griego que fue transmitida por la Septuaginta. Para los judíos y protestantes, el libro de Tobit es un libro apócrifo, pero para los católicos es una obra deuterocanónica, como lo fue fijado por el Concilio de Trento en el siglo XVI, en donde estos libros también se los consideraron, para los católicos son libros deuterocanónicos o inspirados. Entre los rollos del Mar Muerto se hallaron fragmentos de 5 copias de este documento en lenguas semíticas, 4 en arameo, probablemente la lengua original de esta obra, y una en hebreo. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver un fragmento del libro de Tobit, manuscrito E, de la cueva número 4, y debajo es la transcripción de este texto en hebreo, en la publicación, ¿se acuerdan? Científica DJD, Discoveries in the Judean Desert, volumen 19, publicado en 1995 por la Universidad de Oxford. Es decir, en otras palabras, tenemos ahora un testimonio en lengua semítica de una obra que nosotros la conocíamos, pero no la conocíamos en su lengua original, y que obviamente invita en este caso, cuando se comparan las versiones, a ver hasta dónde coinciden las versiones, en qué casos, por ejemplo, tenemos una versión más reducida o más ampliada, o hasta dónde, por ejemplo, las traducciones han seguido o son fieles al original. Es decir, todas esas cuestiones pueden ser ahora estudiadas a partir del hecho de que tenemos la obra en su lengua original. Otro ejemplo es el libro del Eclesiástico, conocido también como el libro de Ben Sirá o el Sirácida, conocido hasta finales del siglo XIX en griego, traducción de los 70, en hebreo. Citas en la literatura talmúdica no son muy precisas, pero muestra que los rabinos conocían, por lo menos en algunos casos por ahí, tradiciones orales de esta obra, o en traducciones en distintas lenguas. Desde entonces, este libro es conocido desde el siglo XIX en hebreo, su lengua original, por medio de 3 evidencias textuales. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de la Genizá, ese depósito de libros en desuso del Cairo, en Egipto? En la Genizá, ese descubrimiento a fines del siglo XIX por Salomón Schechter, que era bibliotecario de la Universidad de Cambridge, se hallaron 6 manuscritos diferentes de esta obra, manuscritos A hasta manuscrito F, en hebreo, lo que muestra que esta obra era conocida en el judaísmo medieval. Esto tiene que ver con un tema que nosotros ya habíamos tratado. ¿Se acuerdan? De la misma manera que llegaron a Qumrán, de Qumrán, el libro de el documento de Damasco, que lo encontramos también entre los manuscritos de la Genizá del Cairo publicados por Schechter. Probablemente eso explicaría cómo otras obras del judaísmo del Segundo Templo llegaron también a la Genizá del Cairo. Probablemente los caraítas hayan sido ese canal de comunicación, trayendo materiales de la tierra de Israel en la época medieval, materiales que llegaron finalmente al Cairo, ¿sí? Pero aquí tenemos entonces una versión medieval de una obra que nosotros tenía como origen la época del Segundo Templo. Luego, por ejemplo, en Masada, entre los años 63 y 65, en las excavaciones hechas por Igael Yadin, en esa fortaleza en el desierto de Judea, encontró
un fragmento del libro de Ben Sira, relativamente extenso, como pueden ver, del capítulo 41, el capítulo 44 también en hebreo, pero ahora no en versión medieval, sino un documento de finales de la época del Segundo Templo en su lengua original, como es el libro de Ben Sira, que fue escrito en hebreo. Y por último, en Qumran encontramos en el 2Q18, que son dos fragmentos muy pequeños de Ben Sira, el capítulo 6, 14 y 15, y el capítulo 6, 20 a 31, es decir, son dos fragmentos muy pequeños, y en un documento que hoy vamos a ver en unos minutos más, otra sección, el 11Q Salmos, manuscrito A, en la columna 21, hay una sección que nosotros la conocemos de Ben Sira, capítulo 51, que también aparece como parte en este manuscrito. Es decir, como ven, tenemos tres testimonios diferentes, textuales, de la lengua original de una obra que la conocíamos originalmente solamente en griego o a partir del griego. Otro libro, otro ejemplo, es el libro pseudoepigráfico de Jubileos, que era conocido en Occidente desde comienzos del siglo XIX de manera completa en etíope clásico, Gez, y de manera fragmentaria en griego o en latín. Les recuerdo el libro de Jubileos junto con el libro etíope de Enoch. Ambos libros son libros sagrados y forman parte del canon de la Iglesia de Abisinia. Es decir, en este caso tenemos libros apócrifos para judíos, para protestantes e incluso para católicos, pero son canónicos para, por ejemplo, una iglesia como es la Iglesia de Etiopía. Como resultado del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, este libro se encuentra ahora testimoniado en hebreo en 15 copias fragmentadas. Y aquí ya pueden ver una cuestión que no tengo tiempo para tratar específicamente en la clase de hoy, pero ven, por ejemplo, el número de copias también nos explica algo sobre la manera que el documento era considerado entre los qumranitas. Algunos creen que probablemente era un libro que lo consideraban sagrado, porque tenemos tantas copias del libro de Jubileos como tenemos, por ejemplo, del libro de Génesis, que es un libro sagrado como parte del canon bíblico. Esto significa entonces un punto que es importante que tengan presente, que las categorías apócrifo, pseudoepigráfico y canónicos en realidad son categorías tardías que aparecen a partir del momento en que se estableció el canon, que como dijimos en una clase anterior, eso sucedió entre el siglo I y el siglo III de nuestra era. Del momento que se fijó el canon, entonces todos los libros que están fuera del canon son extracanónicos, sean apócrifos o sean pseudoepigráficos. Pero antes de esa época, es decir, en la época grecorromana, esos libros no tenían ese estatus. Y por lo tanto, probablemente libros como el Jubileos, para los qumranitas, eran un libro sagrado no diferente a su estatus a que podía tener el libro de Génesis, que luego sí, uno sería apócrifo y otro sería canónico. Además de estas obras, que en este caso decimos, eran obras que las conocíamos antes del hallazgo de los rollos, pero no las conocíamos en sus lenguas originales, hallaron entre los manuscritos del Mar Muerto también nuevos libros, en este caso totalmente desconocidos antes del descubrimiento de Qumran, que al igual que las obras ya mencionadas más arriba, habrían formado parte del rico acervo literario religioso de los judíos de la época. Pero a diferencia de la literatura bíblica, estos libros no fueron transmitidos por los judíos de manera orgánica, ni tampoco por los cristianos. Es decir, mientras que los libros como el de Tobit o el libro de los Jubileos fueron transmitidos por los cristianos, tenemos una enorme cantidad de obras que si no hubiera sido por Qumran, no hubiéramos sabido que existieron. Y que cualquiera haya sido la razón, estas obras no fueron preservadas por los cristianos y, como dije, obviamente tampoco por los judíos. En este caso se encontraron testimonios de géneros literarios diversos, como ser textos sapienciales, como 4Q Bienaventuranzas, piezas litúrgicas como el himno del Creador, 11Q5 es del manuscrito que nosotros vamos a ver en un minuto, otra sección, materiales astrológicos, libros aparabíblicos y hasta una enigmática lista de tesoros como es el rollo del cobre. Veamos a continuación un ejemplo de estos materiales apócrifos. Y entonces hoy elegí como ejemplo una sección de la columna 27 del 11Q5, o llamado también 11Q Salmos manuscrito A,
porque me pareció que es una sección literaria que nos va a permitir adentrarnos en temas que espero que sean de vuestro interés. El texto dice así: y David, hijo de Yesé, era sabio, una lumbrera como la luz del sol, instruido, conocedor y perfecto en todos sus caminos ante Dios y los hombres. Y le dio Yahvé un espíritu sabio e iluminado, y escribió salmos, 3.600, y cánticos para cantar delante del altar sobre la ofrenda perpetua de cada día, para todos los días del año, 364. Y para la ofrenda de los sábados, 52 cánticos. Y para la ofrenda del comienzo del mes, y para todos los días de los festivales, y para el día de las expiaciones, 30 cánticos. Y todos los cánticos que él compuso fueron 446. Y cánticos para cantar sobre los poseídos, 4. El total fue de 44.050. Todos ellos los compuso por el espíritu de profecía que le había sido dado ante el Altísimo. Hasta aquí el texto. Este texto apócrifo en forma de prosa presenta una imagen de David en algunos aspectos novedosa frente a la conocida de la tradición bíblica. David es presentado como un poeta, autor de numerosos salmos, 3.600, y cánticos, 450. En cuanto a las dotes poéticas de David, esta tradición tiene antecedentes bíblicos. Al rey David le es atribuida la autoría de varios salmos en la literatura bíblica. Pero en este caso se argumenta que David fue un autor muy prolífico, brindando una lista de sus tipos y del número de cada uno de ellos, que obviamente esta información no aparece en la tradición antigua. Salmos, dijimos, 3.600. Cánticos para cantar delante del altar, 364. Para la ofrenda de los sábados, 52. Para la ofrenda del comienzo del mes y para todos los días de los festivales y para el día de las expiaciones, 30. Para cantar sobre los poseídos, 4. En total, 4.050. La lista supone un calendario solar. ¿Por qué? Porque dice así: y cánticos para cantar delante del altar sobre la ofrenda perpetua de cada día, 364. Es decir, que el año calendario, según presupone el texto, es 364. Y para la ofrenda de los sábados, 52 cánticos. Es decir, que el año, según este calendario, tiene 52 sábados. Este calendario solar que presupone el texto en 11Q5 no estaba en uso en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén usaba un calendario lunisolar, no solar como aparece en este documento, pero sí lo estaba en la comunidad del Mar Muerto. Y sobre el tema del calendario, no voy a desarrollarlo ahora porque lo vamos a ver en la clase próxima cuando hablemos de los materiales, los manuscritos de calendarios que se encontraron en Qumrán. Asimismo, el mismo se halla presente en un Enoc y en el libro de los jubileos. Es decir, que ya presupone este documento un tipo de calendario, como dije, que era usado o considerado por ciertos grupos, pero no por el grupo del mainstream, de la corriente central en Jerusalén. Esta tradición sobre las cualidades y producción poéticas de David parece rivalizar con la tradición bíblica acerca de su hijo Salomón. En 1 Reyes 5, versículo 12, dice la Biblia hebrea sobre Salomón: pronunció 3.000 parábolas y proverbios, y sus cánticos fueron 1.005. Según la misma entonces, David habría sido superior a Salomón en cuanto a su capacidad creadora. Sin embargo, no es esta la única ocasión en que parecería ser que esta imagen elaborada de David parecería rivalizar con la imagen del rey Salomón. En esta nueva versión de David, en 11Q5, el rey es presentado como un sabio, una lumbrera como la luz del sol, instruido, conocedor y perfecto en todos sus caminos ante Dios y los hombres, afirmando que Yahvé le dio un espíritu sabio e iluminado. La tradición bíblica sabía ya sobre la sabiduría de David. Por ejemplo, tenemos el caso de la sabia mujer de Tecoa, cuando dijo sobre David, en 2 Samuel 14, versículo 20, pero mi Señor es prudente como el ángel de Dios y sabe todo cuanto sucede en la tierra. Es decir, en la tradición bíblica ya se lo conoce a David como un sabio. Sin embargo, en esta versión sobre David, en 11Q5, el rey es presentado como un sabio dotado de cualidades excepcionales, alabándolo por ser conocedor y perfecto en todos sus caminos ante Dios y los hombres. Una descripción que va más allá de la tradición bíblica. Esta descripción sobre David recuerda la versión bíblica que celebraba la sabiduría de su hijo Salomón, al afirmar que este rey, como dice 1 Reyes 10,
sobrepujó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todo el mundo quería ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Es decir, la tradición bíblica conoce y es famosa, obviamente, la sabiduría de Salomón, y por eso también se le atribuyen libros como el libro de Proverbios, o el libro del Eclesiástico, o el libro del Cantar de los Cantares. Mientras en el caso de David, en la tradición bíblica no remarca precisamente las cualidades de sabiduría de David. De aquí la conclusión, pues, que según 11Q5, la sabiduría de David no habría sido menor en nada a la de su hijo Salomón. Es decir, vemos un claro intento por parte de esta tradición exegética de revalorizar ciertos aspectos de David, en este caso, que incluso rivalizan con la figura de Salomón. Ahora quiero explorar con ustedes de manera específica una noticia algo sorprendente sobre David, a saber su cualidad de profeta. Como está escrito en este salmo, todos ellos los compuso por el espíritu de profecía que le había sido dado ante el Altísimo. En la tradición bíblica antigua, David no es nunca llamado específicamente profeta, a pesar de que al final del libro de Samuel, sus últimas palabras son presentadas como un oráculo en 2 Samuel 23:1. Más específicamente se le atribuyen a David las siguientes palabras: el espíritu de Yahvé habla por mí, su palabra está en mi lengua. El versículo 2 de 2 Samuel 23. Lo que daría a entender que David se veía a sí mismo como un inspirado divino del tipo profético. Cuando llegamos a la época del Segundo Templo, el libro de Crónicas, una obra de la época persa, probablemente compuesta para el año 400 antes de la era común, lo asociaba a David con la profecía al señalar que los cantores en el templo eran profetas, en 2 Crónicas 25:1, cuando por su lado afirmaba que David había compuesto materiales litúrgicos para el culto del templo. El 2 Crónicas 29:30 dice: después el rey Ezequías y los jefes mandaron a los levitas que alabasen a Yahvé con las palabras de David. Y de aquí entonces, si las palabras de David eran consideradas como profecías, porque el mismo David era un profeta, se puede entender entonces que los cantores en el templo también fueran llamados profetas. En este contexto, cabe recordar también la tradición presente en el Nuevo Testamento sobre David, cuando en el libro Hechos de los Apóstoles se decía sobre él que era profeta, es decir, claramente el texto lo califica a David como profeta en Hechos de los Apóstoles 2, versículo 29. Finalmente, Josefo también conocía esta tradición sobre la condición profética de David, cuando le atribuyó a Salomón haber dicho en ocasión de la inauguración del templo, y ahora cito Antigüedades del libro 4 de Josefo: después de esta solemne declaración a Dios, se dirigió al pueblo, le describió el poder de Dios y su providencia, le recordó que había revelado a David, su padre, los acontecimientos futuros, claramente por su condición profética, la mayor de las parte de los cuales ya se habían producido, como se cumplirían todos los demás. Es decir, que también Josefo aceptaba como una verdad la condición y las cualidades proféticas de David. A partir de todos estos testimonios podemos concluir entonces que la tradición presente en 11Q5 sobre la condición profética de David no fue un desarrollo sui generis. Por el contrario, este rasgo fue un curioso agregado a las virtudes del rey David, ya popular en el judaísmo de la época, para enaltecer su figura y colocarlo como uno de los personajes más celebrados en la historia de Israel. Finalmente, una última cuestión a analizar. Entre los tipos de cantos compuestos por David en este texto, se cuenta que él compuso 4 cantos para cantar sobre los poseídos. ¿A qué se hacía referencia aquí? Para entender este texto hay que tener presente la tradición que se había impuesto en el judaísmo al Segundo Templo. A partir de la tradición bíblica sobre David, que aplacaba los tormentos de Saúl por medio de la música, según lo vemos en 1 Samuel 16:23, según la cual el rey de Israel había sido un exorcista. Es decir, en otras palabras, en el judaísmo, el Segundo Templo, habían entendido ese texto como un texto con características de exorcismo. Un testimonio al respecto se encuentra presente en los escritos de Josefo, cuando éste decía sobre David. Es decir, Josefo aquí nos muestra no solamente cómo él, sino cómo judíos en la época entendían la escena cuando David tocaba el arpa para aplacar esos exabruptos por parte de Saúl. Era el único médico que, tocando el arpa y recitando himnos, lograba dominarle los trastornos que le producían los ataques de los demonios y lo tranquilizaba normalizándole las ideas. Es decir, que Josefo y probablemente los judíos de la época interpretaban el texto claramente no como una terapia musical, sino ciertamente como un exorcismo.
Incluso en la literatura judía antigua nos dejó testimonio de los cantos mismos que compuso David para exorcizar a los demonios. Prueba de ello es este salmo apócrifo que lo encontramos entre los rollos del Mar Muerto, el 11Q Salmos Apócrifos, que dice, de David sobre las palabras de conjuro, en nombre de Yahvé, de Salomón, e invocará el nombre de Yahvé para que le libre de toda plaga de los espíritus de los demonios. Es decir, tenemos un texto en donde aparecen asociados con los exorcismos David y Salomón, y vemos que ambos, padre e hijo, están asociados con el mundo de la magia, que probablemente podría ser un buen tema para un curso en una próxima serie. En síntesis, entonces, este pasaje preservado en 11Q5 de Qumran nos ha legado una reinterpretación del rey David, presentándolo como un poeta prolífico, un sabio excepcional, un exorcista y un profeta inspirado por el Altísimo. Y entonces, ahora que hemos trabajado una obra específica y un pasaje específico de una de las obras encontradas en Qumran, quiero ahora dedicar toda esta segunda parte a un estudio mucho más detallado de una obra no sectaria, uno de los libros excepcionales hallados entre los rollos Mar Muerto dentro de esta categoría, que es el apócrifo del Génesis. El ejemplo que vimos en la primera parte de la clase sobre la manera en que la figura del rey David fue reinterpretada en el judaísmo del Segundo Templo fue solo un ejemplo de un género literario que fue muy popular en la literatura de Israel en la antigüedad, a saber, la relectura o paráfrasis de las escrituras. Un testimonio bíblico de este género es representado por el libro de Crónicas de finales de la época persa, cuyo autor anónimo, probablemente perteneciente a círculos levíticos, nos testimonió una relectura de los libros de Samuel y Reyes. En otras palabras, cuando se lee el libro de Crónicas, muchas veces vemos cómo el autor de la época persa releyó y parafraseó historias de Samuel y de Reyes de una manera, en muchos casos, que viene a modificar, a complementar la historia original, de esa manera, como dije, releyendo o parafraseando las escrituras. Entre los libros del judaísmo del Segundo Templo nos han llegado obras como el libro de los Jubileos, el Pseudofilón, conocido también con Antigüedades Judías. Se lo llama el Pseudofilón porque se lo conoce solamente en una versión, en un manuscrito medieval en latín, o junto con la obra de Filón de Alejandría, y por eso se consideró en un momento que era una obra de Filón, pero luego se entendió que era una obra totalmente independiente, que un escriba medieval aprovechó el espacio que le había quedado en el manuscrito para copiar esta obra que le llevó a sus manos, pero es una obra totalmente diferente, por eso se llama el Pseudofilón, o Antigüedades Judías de Flavio Josefo, en donde se pueden encontrar nuevas versiones de las historias bíblicas. ¿Okay? Aquí me equivoqué, simplemente no son Antigüedades Judías, sino Antigüedades Bíblicas, así se llama el libro, me disculpo. A los efectos de conocer con más precisión esta literatura tan popular en el judaísmo de la época, quiero a continuación explorar una de las obras más singulares que nos llegó entre los rollos del Mar Muerto, el apócrifo del Génesis. Vamos a ver ahora, quiero introducir ahora específicamente esta obra. Esta obra formó parte de los 7 primeros rollos hallados por los beduinos en la Cueva 1 en el año 1947. Pero a diferencia de los otros 6, este documento estaba en muy mal estado de preservación al ser descubierto. Por ello fue el último de estos en ser desarrollado en el año 1955. Por ejemplo, en esta imagen histórica del año 1948 se puede ver al metropolitano de la iglesia sirio-jacobita de Jerusalén Oriental, cuando en ocasión de traer los rollos a la Escuela Americana de Estudios Orientales en su posesión, no había desenrollado para entonces este rollo. Ven, aquí aparece en esta imagen histórica cuando Atanasio Samuel le muestra a John Trevor, le muestra el rollo de Isaías. Aquí aparece parcialmente desenrollado el comentario a Habacuc, una obra que vamos a comentar específicamente en la última clase de este curso. Y aquí vemos el rollo del apócrifo del Génesis, que todavía no fue abierto porque tenía mucho miedo en desenrollarlo por su situación. Después de su adquisición por parte de Gael Yadin en el año 1954, James Beavercroft lo desenrolló en el año 1955.
Como se puede ver en estas imágenes, el documento presentaba un estado muy frágil. Fíjense el estado del documento. La mejor parte conservada del documento fueron las columnas interiores, 18 a 22, que relativamente se preservaron de una manera más o menos razonable. Sin embargo, con el tiempo, esta sección también sufrió los embates del tiempo, como se puede ver a continuación en esta serie de fotos. Fíjense, este era el documento como se veía en 1955. Fíjense cómo estaba el documento 10 años después, en 1965, cuando se estaba preparando el manuscrito para ponerlo en exhibición, cuando se inaugura el Centenario del Libro en el 20 de abril de 65. Y fíjense el estado del manuscrito en el año 2018. Ven claramente que hay un claro deterioro del manuscrito, cómo se fue fragmentando, a diferencia de estas secciones que están relativamente en un buen estado de preservación, y por eso el texto realmente aquí está completo. Hoy sabemos que la razón del deterioro ya en la época antigua se debió a que la tinta con la que había sido escrita esta obra estaba compuesta de cobre. Y cuando el cobre entra en contacto con la luz, se produce un proceso de descomposición que termina carcomiendo el cuero sobre el cual fue escrito el documento. Por ello entonces, donde antes había habido un texto, ahora el texto ha desaparecido totalmente para nunca más poder ser recuperado. Un ejemplo en este sentido es la columna 10 del documento. Esta es la columna 10, en donde se puede ver claramente cómo las líneas escritas, en donde antes había habido un texto, fíjense aquí, han desaparecido para siempre y ahora queda solamente en su lugar un espacio vacío. Es decir, que en este caso, cuando los investigadores quieren trabajar el texto, en muchos casos tienen que trabajar sobre las fotografías que tenemos de la época de cuando fue desarrollado el documento, porque el documento mismo ya no existe. Este documento fue expuesto hace un año atrás en el Santuario del Libro y fue la primera vez que se expuso en exhibición pública desde su descubrimiento. Cuando yo lo puse en exhibición, celebrando precisamente el aniversario del descubrimiento de los rollos y el congreso que se llevó a cabo en Jerusalén, muchos investigadores de los rollos que vinieron a Jerusalén lo vieron por primera vez. Ese documento lo conocían solamente de las fotografías. Veamos a continuación una breve presentación del documento. Ahora vamos a entrar a presentarlo precisamente de una manera biográfica. Dijimos que fue hallado en la cueva número 1 en 1947. Tiene 22 columnas el documento. El rollo tiene 2 metros 83 centímetros de extensión y 31 centímetros de ancho. Está escrito en arameo. El género literario se lo puede definir como literatura parabíblica o como reescritura del Génesis. En un momento vamos a hablar sobre eso. Y cubre no todo el libro de Génesis, que puede ser que haya sido así en el original, sino solamente una parte del libro de Génesis, como lo conocemos hoy, del capítulo 5 al capítulo 15. La mayor parte de la composición estaba formada por relatos autobiográficos. Sobre eso también vamos a ver en unos momentos. La datación de la copia del siglo I antes de la era común al siglo I de la era común, pero este documento en realidad es solamente una copia antigua de la obra original que habría sido compuesta en el siglo II antes de la era común. Y es importante señalar que la copia que hoy forma parte de la colección del Santuario del Libro es la única copia de este documento existente en el mundo. Existe solo una. ¿Cuál es el contenido? Vamos a verlo rápidamente. De las columnas 2 a la columna 5 habla del nacimiento milagroso de Noé. De las columnas 6 a columna 15, el relato en primera persona de Noé sobre el diluvio y sus viajes. De la columna 16 a la 17, la división de la tierra entre los hijos de Noé. Columnas 18, columna 22, viaje de Abraham a Egipto, su retorno a Canaán, la guerra contra los reyes invasores de Mesopotamia y la renovación de la promesa por parte de Dios sobre un hijo. Esta obra, como yo dije, fue publicada por primera vez, lo que se llama técnicamente Editio Princeps, por Nachman Avigat y Gael Yadin, dos profesores, dos grandes arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ellos fueron los que le dieron al libro el nombre de Apócrifo del Génesis, Megillah Hitzonit le Bereshit, y fue publicada en Jerusalén en 1956. Pero la mejor edición hoy de la obra es la que fue hecha por Daniel Maquiela
por Brill en el 2009, y la versión que nosotros hoy vamos a utilizar en español es la versión autorizada en español del texto, que se encuentra en Textos de Qumrán, en la edición y traducción del profesor Florentino García Martínez, publicado por Edición Trota de Madrid. Y ahora vamos a entrar directamente a la lectura y análisis del texto. Para eso tenemos que entender la estructura literaria de la composición. Como dijimos, se puede, del punto de vista literario, dividir la obra que nos llegó a nosotros en dos secciones. Una primera sección, por la diferencia narrativa, es la sección parabíblica, con relatos extracanónicos de tipo midrásico, de la columna 0 a la columna 18, en donde Noé es el personaje central. En realidad, perdón, es columna 17, en donde Noé es el personaje central. Y en este caso, dijimos, es una versión con relatos que expanden el texto original, y por eso se lo llama parabíblica. Es como si fuera paralelo y complementario al texto bíblico. Y tenemos una segunda sección que reescribe las historias del Génesis, de las columnas 19 a 22, que sigue de manera estrecha el texto del Pentateuco, con algunas adiciones de tipo targúmico, en donde Abraham es el personaje central. Es decir, la narrativa sigue de manera mucho más estrecha al texto bíblico, y en algún que otro lugar, digamos, le agrega información, pero el desvío es mucho menor que el anterior, y por eso se puede distinguir entre una sección parabíblica y una sección que podemos decir que parafrasea el texto bíblico. Como ejemplo de la versión parabíblica expansionista del texto, es decir, ahora quiero traer un ejemplo para que vean la diferencia entre cada uno de ellos. Veamos la historia que nos cuenta el apócrifo del Génesis acerca de la preocupación de Lamec sobre el nacimiento milagroso de Noé. Lamec es el padre de Noé. Pero para entender lo hecho por el autor de nuestro documento, veamos ante todo lo que cuenta sobre el tema el libro del Génesis. Es decir, que lo que quiero mostrarles a ustedes es cómo hay que leer este libro. Para poder entender el libro, tengo que tener un ojo en esta obra y tengo que tener un ojo en el texto que él está ahora complementando o parafraseando. Entonces vamos a ver ahora qué dice el Génesis. En Génesis 5 se cuenta esto. Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo: «Este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos por causa del suelo que maldijo Yahvé». Vivió Lamec, después de engendrar a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Eso es todo lo que nos dice sobre el nacimiento de Noé. Como se puede ver en el texto bíblico, el libro de Génesis nos brinda una noticia muy escueta sobre el nacimiento del patriarca Noé, contándonos exclusivamente sobre la razón por la cual le fue dado el nombre de Noé, en hebreo Noah. Este nos consolará, en hebreo Yenajamenu. Es decir, como ven, suena lo mismo, Noah Yenajamenu, de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos por causa del suelo que maldijo Yahvé. Eso es todo lo que nosotros sabemos sobre el nacimiento de Noé. A diferencia de la falta de detalles sobre el nacimiento de Noé en el apócrifo del Génesis, aparece una historia apócrifa que tiene que ver sobre su nacimiento. Para entender lo que se leerá, hay que tener presente que la historia de Noé en Génesis 5, 28 y 29, es decir, sobre el nacimiento, se encuentra en proximidad literaria con la historia en la que se encuentra sobre la copulación de los hijos de Dios con las mujeres, Génesis 6, 1, 4. Es decir, que ahora, para poder entender lo que vamos a leer en el apócrifo del Génesis, tengo que entender el contexto, no solamente lo que dice específicamente sobre el nacimiento de Noé. Vamos a ver qué dice en Génesis 6. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: «No permanecerá para mí siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años».
Los nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Y estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Hasta aquí el texto de Génesis. Sin entrar en un análisis pormenorizado de este texto bíblico complejo, que también podría ser claramente una clase o un seminario entero para nuestro propósito, basta aquí con decir que esta historia fue entendida ya en una época muy antigua, en la época persa, como la copulación de ángeles con las mujeres primigenias. Prueba de ello es la versión de esta historia que aparece testimoniada en un libro apócrifo llamado el Libro 1 de Enoc, versión etíope, del cual se hallaron testimonios textuales de esta obra en arameo entre los rollos del Mar Muerto. ¿Y qué dice el Libro 1 de Enoc etíope, cuyos también tenemos textos en arameo, precisamente cómo parafraseó la historia de Génesis 6 de esta manera? En aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que les nacieron hijas bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos, las desearon y se dijeron: Ea, escojámonos de entre los humanos y engendremos hijos. Y tomaron mujeres. Cada uno se escogió la suya y comenzaron a convivir y a unirse con ellas, encenándoles en salmos y conjuros y adiestrándolas en recoger raíces y plantas. Quedaron encinta y engendraron enormes gigantes de 3.000 codos de talla cada uno. Consumían todo el producto de los hombres hasta que fue imposible a estos alimentarlos. Teniendo esta información en mente, leamos ahora la tradición que aparece en el apócrifo del Génesis referida al nacimiento de Noé. Es decir, quiero que piensen metodológicamente lo que hemos hecho. Podría haber empezado simplemente con leer el texto de apócrifo del Génesis, pero no lo hubieran entendido, porque el apócrifo del Génesis no solamente presenta una relectura del texto de Génesis que conocemos en el contexto literario, sino que también conoce tradiciones que las utilizó como base de su historia. Y ahora vamos a ver qué dice apócrifo del Génesis sobre el nacimiento de Noé. El texto de la columna 2 dice así: He aquí que entonces pensé en mi corazón, es decir, el que habla es Lamec en primera persona, que la concepción era obra de los vigilantes. Vigilantes, en término en arameo es Irin, es una referencia a los ángeles pecadores según la interpretación de uno Enoc de la historia sobre los hijos de Dios en Génesis 6. Es decir, el autor presupone la historia y la versión de cómo uno Enoc, la versión etíope, o como el libro de Enoc en su versión aramea, cómo leía la historia de Génesis 6. Y por eso entonces se preocupa, porque dice: pensó en mi corazón que la concepción era obra de los vigilantes, y no era que era hijo de él, y la preñez de los santos, y pertenecía a los gigantes, y mi corazón se trastornó en mi interior por causa de este niño. En otras palabras, a partir de la manera en que la historia era leída de Génesis 6, y por el contexto en que aparece el nacimiento de Noé, Lamec tiene el miedo de que su hijo sea ilegítimo, que no sea realmente de él. Entonces yo, Lamec, me asusté y acudí a Bitenos, mi mujer, información que no aparece obviamente en el Pentateuco, y dije: júrame por el Altísimo y por el gran Señor, por el Rey del universo, los hijos del cielo, que de veras me harás saber todo. Si me harás saber de veras y sin mentiras, si esto, júrame por el Rey de todo el universo que me estás hablando sinceramente y sin mentiras. Es decir, lo que quiere es que Bitenos le diga si realmente es hijo de él. Entonces Bitenos, mi esposa, me habló muy reciamente, lloró y dijo: oh mi hermano y señor, recuerda mi placer, el tiempo del amor, el jadear de mi aliento en mi pecho. Yo te contaré todo fielmente. Y se turbó mucho entonces mi corazón dentro de mí. Cuando percibió Bitenos, mi mujer, que se había demudado mi semblante, entonces ella reprimió su ira, hablándome y diciéndome: oh mi señor y hermano, recuerda mi placer. Yo te juro por el gran santo, por el Rey de los cielos, que de ti viene esta semilla, de ti viene este embarazo, de ti viene la siembra de este fruto. Es decir, como ven, el texto muestra la preocupación que tenía Lamec, que su hijo no fuera un hijo legítimo, sino que sea realmente fruto de esa cohabitación prohibida entre los ángeles vigilantes y las mujeres. Y no de ningún extranjero, ni vigilante, ni hijo del cielo, de tu rostro tan alterado y deformado y tu espíritu tan deprimido. Yo te hablo sinceramente. Entonces yo, Lamec, corrí a Matusalén, mi padre, y le conté todo a fin de que él fuera a preguntar a Enoc
su padre, y supiera por él todo con certeza, ya que él, es decir, Enoc, es amado y bien quisito, y con los santos se encuentra su heredad, y ellos le manifiestan todo. Es decir, el texto de Apócrifo del Génesis presupone que Enoc no murió, sino que desde su desaparición, como conocemos en Génesis 5:24, se encuentra en el paraíso, próximo a los ángeles, y por tanto conoce todos los secretos. Es decir, en este caso él todavía no está seguro, sino que quiere confirmar realmente que Vitenos le dijo la verdad. Cuando Matusalén oyó estas cosas, corrió a Enoc su padre para saber todo fielmente su voluntad, y partió al nivel superior a Parvaim, y allí encontró a Enoc su padre. Dijo Enoc, su padre: oh mi padre y mi señor, a quien yo te digo, no estés enojado conmigo porque he venido aquí, etc. Como se puede concluir entonces, el autor del Apócrifo del Génesis hizo eco aquí de una tradición apócrifa sobre el nacimiento de Noé, que aparece realmente reflejada en el libro de Enoc etíope en los capítulos 106 y 107, cuyo propósito era aventar toda duda sobre la legitimidad del nacimiento de Noé. Según la misma, entonces Noé no habría sido hijo de los ángeles caídos, sino antes bien habría sido descendiente de la estirpe elegida de Set, quien había sido el primero en invocar el nombre de Yahvé, según Génesis 4:26. Es decir, en este caso, claramente está preocupado si Noé y su descendencia realmente son descendientes legítimos de Set y no precisamente de una descendencia ilegítima, como sería de esa copulación prohibida entre los ángeles y las hijas de los hombres. Otra moraleja que podemos concluir de este análisis, a partir del uso por parte del autor del Apócrifo del Génesis de la tradición existente del libro de Enoc sobre los ángeles caídos para elaborar su relato, es que este último libro habría sido muy prestigioso y reverenciado por ciertos círculos judíos de la época, hasta el punto de tomar en consideración su relato como base de la narración apócrifa sobre el nacimiento de Noé. Es decir, el hecho mismo que el autor de Apócrifo del Génesis haya utilizado una tradición que le precedía, que era la de el libro de Enoc, prueba que ese libro era enormemente prestigioso en el judaísmo antiguo, y eso explica por qué tantas copias del libro de Enoc encontramos también entre los qumranitas. Es decir, círculos judíos como los qumranitas y otros círculos judíos que están detrás del Apócrifo del Génesis veían la obra como una obra probablemente inspirada y sagrada, a diferencia de otros grupos, como fueron, por ejemplo, los grupos de Jerusalén, probablemente responsables de la canonización, que excluyeron al libro de Enoc de las escrituras canónicas, pero como vimos, este libro luego fue transmitido probablemente también con mucho prestigio en círculos cristianos, lo que prueba por qué el libro es mencionado y se hace referencia directa al libro de Enoc en la carta de Judas en el Nuevo Testamento. Y como vemos, el libro de Enoc es un libro sagrado para la iglesia de Etiopía. En este sentido se puede inferir entonces que la recuperación de estos libros perdidos nos permite rescatar del olvido estrategias literarias intertextuales existentes en el judaísmo antiguo, y de esta manera devolver a la conciencia histórica dinámicas culturales que nos eran desconocidas hasta ahora. Es decir, que si no hubiéramos encontrado el Apócrifo del Génesis y nosotros no conociéramos las obras de Enoc, no hubiéramos visto cómo estos libros realmente presuponen unos a otros, y de esta manera como autores antiguos judíos veían libros que para nosotros son apócrifos, pero para ellos eran también libros con autoridad. Y ahora quiero ver un segundo ejemplo, en los últimos minutos que me queda, del tipo parafrástico, presentando una versión única del descenso de Abraham a Egipto. En este caso veremos cómo el autor de nuestra obra complementó con materiales apócrifos la información de Génesis a los efectos de aclarar nociones geográficas o solucionar problemas exegéticos. Es decir, en este caso también el texto se desvía del texto original, pero podemos decir que el texto sigue mucho más de cerca la historia del Génesis que la versión parabíblica que vimos en el caso de la historia del nacimiento de Noé. Veamos nuevamente qué dice el texto bíblico sobre el descenso de Abraham a Egipto. El texto bíblico dice así: y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo,
porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Ahora quiero que vean a continuidad cómo esta sección es releída o parafraseada en el apócrifo del Génesis. En la columna 19, el texto dice así, pero sobrevino una carestía en todo este país. Oí que había un grano en Egipto y partí para entrar en la tierra de Egipto. Fíjense que el que habla es Abraham en primera persona. En el texto del Pentateuco tenemos un relato en tercera persona. Es decir, el texto ahora lo que hace es poner en boca de Abraham un testimonio personal. Y ahora el texto original hacía referencia a que había llegado a Egipto. Ahora el texto en el apócrifo del Génesis nos da una información nueva. Llegué al río Carmón, uno de los brazos del río, y ahora nosotros, nuestra tierra, y yo crucé los 7 brazos de este río. Aquí se puede ver cómo el autor de nuestra obra completó con una información geográfica precisa el dato brindado en el libro de Génesis sobre Egipto, al detallar que para llegar a Egipto, Abraham tuvo que cruzar el Nilo, un río de 7 brazos. Es decir, esa información no aparece en el Pentateuco. ¿Qué es lo que hace el autor? El autor lo que hace es complementar con una información geográfica cierta el texto de Pentateuco, y de esa manera lo que hace es darle más verosimilitud. Y el texto ahora continúa relatando lo siguiente, según lo cuenta Abraham en primera persona. Ahora volvemos al texto del apócrifo del Génesis. Entonces nosotros cruzamos nuestra tierra y entramos en la tierra de los hijos de Ham, en la tierra de Egipto. Soñé yo, Abraham, un sueño en la noche de mi entrada en Egipto, y vi en mi sueño un cedro y una palmera. Llegaron unos hombres intentando cortar y desarraigar el cedro, dejando la palmera sola. Mas la palmera gritó y dijo, no taléis el cedro, porque los dos somos la misma familia, y el cedro se salvó gracias a la palmera, y no fue talado. Me desperté de mi sopor durante la noche y dije a Sara, mi mujer, he tenido una pesadilla, y estoy asustado por este sueño. Y ella me dijo, cuéntame tu sueño para que yo lo conozca. Y comencé a contarle el sueño y le hice conocer la interpretación del mismo. Y dije, querrán matarme a mí y dejarte a ti. Solamente este favor tienes que hacer conmigo. Cada vez que lleguemos a un lugar, di de mí, él es mi hermano. Y yo viviré bajo tu protección y mi vida será perdonada por tu causa. Ellos intentarán apartarte de mí y matarme. Lloró Sara a causa de mis palabras aquella noche. Obviamente toda esta historia no aparece en el texto del Pentateuco. Esta adición apócrifa sobre el sueño de Abraham por parte del autor de nuestra obra tuvo como propósito solucionar el problema presentado en el texto bíblico sobre la actitud criticable de Abraham. Es decir, aquí quiero que vean cómo funcionaba la mente del exégeta antiguo. Él identificó un problema exegético y ahora trata de solucionar ese problema. Según sugiere el texto bíblico, Abraham le habría sugerido a Sarai mentir acerca de su relación marital a los efectos de salvar su vida. En este sentido, entonces, el padre de Israel aparecería dibujado en el Pentateuco no solo como una persona mentirosa, sino también como un egoísta, interesado antes que nada en salvar su vida, sin importarle sobre la suerte que correría su esposa Sara. Esa es como Abraham aparece dibujado en el Pentateuco. Obviamente no es una imagen que podríamos ser, es muy recomendable para ser imitada por parte del padre de Israel. Como esta imagen de Abraham le era inconcebible al autor judío antiguo, entonces él reescribió la historia o utilizó una tradición ya existente en su tiempo, es decir, no podemos saber si es una iniciativa propia de él o utilizó algún texto, alguna tradición que él conocía, a los efectos de presentar una imagen favorable del padre de Israel. Según esta nueva versión de los hechos, entonces, la iniciativa no habría sido de Abraham mismo, por razones egoístas, sino de Dios, porque eso él lo vio en un sueño y el sueño era visto en la antigüedad como un mensaje divino, con el propósito de salvar a Abraham y de esta manera llevar a buen término su plan divino, a saber, el nacimiento de Isaac para traer bendición por parte de su descendencia, es decir, el pueblo de Israel a la humanidad toda. Es decir, cuando en el sueño es Sara realmente pide por favor que no corten el cedro, con eso en realidad lo que quiere decir que está en manos de Sara poder salvarlo a Abraham. Y entonces eso hubiera sido, según el texto, es la clave, la señal que Dios le envió
a Abraham para pergeñar precisamente la historia acerca de Sará como su hermana y no como su esposa, precisamente para salvarlo. Pero no era porque él se quería salvar, sino realmente porque Yahvé lo quería salvar a Abraham. Por último, quiero aquí mencionar una tradición exegética que no tiene paralelo alguno en toda la literatura judía antigua. La misma tiene que ver con la belleza de la matriarca de Israel, Sará. Como ustedes recordarán, ya la historia del Pentateuco había hecho referencia a la belleza de Sará al decir, y sucedió que cuando cercaba Egipto, dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Según la narrativa bíblica, esta belleza de Sará habría motivado a Abraham a pergeñar un plan para salvar su pellejo. Según reza la historia bíblica, las cosas sucedieron como lo había temido Abraham. Al arribar a Egipto, la fama de la belleza de Sará llegó a oídos del faraón, y ello fue la razón inmediata para ser llevada a su palacio. En Génesis 12 el texto nos dice, efectivamente cuando Abraham entró en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. Vieron a los oficiales de Faraón, los cuales se la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio de Faraón. Es decir, el texto habla sobre la belleza de Sará. El texto nos cuenta en Génesis 12 que ellos ponderaron, alabaron la belleza de Sará, pero realmente no sabemos detalles sobre esa belleza. Como es común en la literatura bíblica, los relatos físicos son muy parcos hasta inexistentes. Por ello no sorprende que en el Pentateuco no se den detalles sobre su belleza física, más allá de una referencia general al respecto. Pero el judaísmo, el segundo templo, a la luz de la influencia de la literatura y el arte grecorromano, los judíos habrían sido mucho más sensibles a esta falta de información en el texto bíblico. Por ello resulta fascinante ver en el apócrifo del Génesis como el autor de la obra, o una fuente que lo habría inspirado, fue sensible a esta carencia al complementar la información de las Escrituras con esta noticia sobre la belleza de Sará, detallando los elogios de los oficiales al faraón. Y fíjense, les voy a leer ahora un texto que no tiene paralelo alguno en toda la literatura antigua que describe la belleza física de Sará. Y así dice el apócrifo del Génesis. Qué resplandeciente y hermosa es la forma de su rostro, y qué suave el cabello de su cabeza, qué preciosos son sus ojos, cómo es agradable su nariz y toda la lozanía de su rostro. Qué gracioso es su pecho y qué hermosa toda su blancura, cómo son bellos sus brazos y sus manos, qué perfectas. Qué atractivo es todo el aspecto de sus manos, qué preciosas son las palmas de sus manos y cómo son largos y sutiles todos los dedos de sus manos. Sus pies qué hermosos, qué perfectas sus piernas. Ninguna virgen o esposa que entre en la cámara nupcial es más bella que ella. Por encima de todas las mujeres resalta su belleza. Su hermosura está muy por encima de todas ellas. Y con toda esta belleza hay en ella una gran sabiduría. Y todo lo que hace con sus manos es perfecto. A la manera de un targum rabínico, entonces, el autor de nuestro documento describió con trazos muy sensuales la figura de Sará, presentándola como una mujer sabia y de una belleza extravagante. Por último, para aquellos que no hayan prestado atención hasta ahora, les señalo que algunas secciones de este texto sobre Sará fueron leídas en la película dramática Un santuario espiritual que les mostré en la clase 4. Es decir, que si ustedes vuelven a esa clase y ven la escena, hay 2 escenas en las que los personajes leen un texto, precisamente son pasajes de esta sección. Es decir, en otras palabras, nosotros no inventamos ese texto tan sensual, sino que precisamente es uno de los manuscritos que se hallaron entre los rollos del Mar Muerto. Conclusiones. Como pudieron ver en esta clase, además de los manuscritos bíblicos, es decir, copias antiguas de los libros que forman parte de la Biblia hebrea, en su versión canónica palestinense, hallados en Qumrán, también se encontraron otros libros directamente relacionados con esta literatura. Por un lado se encontraron manuscritos de libros ya conocidos, como apócrifos o pseudoepigráficos, sea por haber sido transmitidos por la versión de los 70, como es el caso de Tobit o el Eclesiástico, o por la tradición de la iglesia etíope, como es el caso de los libros de Jubileos o Enoc. Pero en vez de traducciones secundarias o terciarias, en Qumrán se encontraron copias de estos libros en sus lenguas originales. En otros casos, se encontraron obras totalmente desconocidas, de contenido diverso, como ser textos sapienciales, piezas litúrgicas, materiales astrológicos, libros parabíblicos y otros. Estas obras nos revelaron la riqueza literaria del antiguo Israel en toda su complejidad, que por esos avatares del destino en algunos casos fueron transmitidas por la tradición,
y en otros casos no. Pero todas estas composiciones tenían como denominador común la espiritualidad judía de la época sin ningún sesgo partidista. Es decir, todos los libros que hemos visto hasta ahora en realidad son parte de la literatura general del pueblo de Israel de la época, y no solamente una literatura que le pertenecía a un grupo determinado, como vamos a ver en las próximas dos clases. El estudio específico de algunas tradiciones exegéticas presentes en estas obras nos permitieron entender la manera en que los judíos antiguos leyeron las escrituras. Como vimos en la clase anterior cuando hablamos sobre la libertad de manejar la tradición textual, también en todo lo referente a la interpretación de los textos, los judíos en la época del Segundo Templo fueron muy flexibles cuando leyeron los libros sagrados. No sintieron impedimento alguno para convertir a David en un sabio, profeta, exorcista o poeta prolífico, ni tampoco para crear historias apócrifas sobre Noé, Abraham o Sará. Los escritos sagrados para los judíos no eran solamente historias sobre hechos pasados. Ante todo eran plataformas para educar y edificar la identidad y sensibilidad moral y religiosa del pueblo. Según su perspectiva de la realidad, el valor de la verdad en las historias estaba en el mensaje que estos relatos escondían, cuyo propósito final era comunicar ideas, creencias e intuiciones religiosas significativas para el beneficio de la comunidad toda. De esta manera, entonces, las escrituras consiguieron ser relevantes para los judíos desde entonces hasta nuestros días. Y esta relevancia, por tanto, fue lo que aseguró que las escrituras se transformaran en un baluarte de la civilización occidental. Gracias. Bueno, Ariel, ahora podemos seguir con la clase. Lo único que quería mostrar aquí las fuentes que utilicé. Los textos son de la Biblia de Jerusalén, libro 1 de Enoc, de la colección Apócrifos del Antiguo Testamento, y también los textos de Qumran, de la edición de García Martínez. Así que, cosa que ustedes también sepan de qué textos estamos utilizando aquí para la presentación. Bueno, con esto entonces podemos ahora abrir este espacio de preguntas y comentarios. Bueno, perfecto, Adolfo.